Cuando empecé a hacer estos vídeos, los que me conocen saben que, por supuesto, no quería hacerme famoso. Y además, desde el principio lo dije, yo he venido a hablar de mi libro. Y a eso es a lo que he venido hoy. Hoy quiero dar la noticia extraordinaria, increíble para mí, de saber que mi libro ya está, ya se puede adquirir en la página web de Libros Indie, que es una editorial que me ha tratado fantásticamente, y estoy, la verdad, muy contento con su trabajo. Y en el apartado de novedades de la página web, como digo, de Libros Indie, se puede adquirir ya el libro Occidente, un gigante con pies de barro. Voy a intentar hacer un resumen, básicamente para quien tenga interés en adquirirlo, en leerlo y sobre todo en reflexionar sobre algunos de los grandes problemas con los que yo considero que se enfrenta ahora nuestra sociedad y que son ya palpables en el día a día para todos nosotros. Después de hacer una introducción en la que en el libro pues plasmo realmente lo que he vivido prácticamente durante toda la vida, cuando siendo, la verdad, que estando muy orgulloso de tener pues muchos amigos y sobre todo una familia extraordinaria. Aún así, comento que realmente me surgió la idea de escribir este libro o de terminarlo hablando con mi madre, porque realmente me di cuenta de que no me hacía, con perdón, ni puto caso. No me hacía caso cuando le hablaba de los problemas que surgían del conflicto entre Ucrania y Rusia, del eterno conflicto y desgraciado conflicto de Palestina, etcétera. Y como no me hacían caso, pues la verdad es que tozudo, tenaz, ahora el que quiere adquirir mi libro pues va efectivamente a hacerme caso, porque yo creo que una vez comience a leerlo, creo que va a poder compartir muchos de los argumentos que empleo. Bien, este libro tiene pues una serie de partes. Una primera, ya digo, aparte de la introducción, que titulo Ucrania, un conflicto esclarecedor. Bien, en él veréis que hablo de las enormes mentiras y trampas que se hicieron con respecto a la Unión Soviética de Gorbachov, al periodo de interinidad y de corrupción profunda de Boris Yeltsin, y finalmente incluso también los engaños con los tratados que se han realizado con Rusia, la Rusia ya de Putin, y que se han incumplido sistemáticamente. En un segundo apartado, digamos que nos va a poner de manifiesto que realmente Estados Unidos y Occidente con él ha cometido un enorme error fundamental, un error geoestratégico, probablemente de dimensiones desconocidas y que van a marcar el futuro del mundo en el aspecto geopolítico, que llamo pues literalmente que lo que ha sido entregar a la Rusia de Putin en manos del gran enemigo que visualiza Donald Trump, entregar en manos, como digo, del gigante chino a Rusia, con un potencial económico, militar, político bestial. Esto ya era algo que Brzezinski, el asesor, mano derecha de Jimmy Carter, ya avisaba de que nunca se debería realizar, que sería entregar a estas potencias euroasiáticas, hacer que se unieran, y realmente esto es lo que se ha conseguido alrededor de todo este conflicto. En segundo lugar, analizo también algo que creo fundamental, que subyace a todos estos problemas. Es la profunda crisis ideológica, la profunda crisis moral que vive nuestro mundo occidental. De ella forma parte, ya para ello me apoyo en autores como Oswald Spengler o Arnold Toynbee. Realmente una pregunta fundamental que creo que deberían hacerse los dirigentes e incluso todos los ciudadanos de nuestro mundo occidental es
¿por qué seguimos creyéndonos el ombligo del mundo? ¿Por qué, por ejemplo, Oswald Spengler se preguntaba que por qué pensábamos que la Revolución Francesa era algo trascendental en el mundo entero, cuando realmente a otras partes del mundo prácticamente ni fu ni fa? Ellos no, en sus libros de historia, no estudian la Revolución Francesa, el cambio hacia la democracia desde el antiguo régimen. Ellos no lo estudian porque tienen otra forma, otra cosmovisión de ver el mundo, su cultura, su religión absolutamente diferentes, y despreciarlas está en la base de muchos de los problemas que tenemos ahora. También analizo en esta parte dedicada a la crisis ideológica, la crisis moral que vivimos, incluso la pérdida del buen gusto, y a ello hago una referencia a esa terrible ceremonia de los Juegos Olímpicos de París, en la que se hizo una auténtica mofa de la religión cristiana. Conste que yo no soy una persona especialmente religiosa, desgraciadamente, pero esa mofa que se hizo de las creencias, de la ideología, de nuestra cultura ancestral, una cultura que nos viene del Imperio Romano y que sin venir a cuento, porque creo que para un espectáculo deportivo no venía a cuento, se produjo esa burla a todos los cristianos del mundo. También hablo en esta segunda parte de la experiencia colonial, como del colonialismo de los países europeos especialmente, pues surge realmente pues un país que desde su comienzo vive en la guerra o al borde de la guerra, que es el Estado de Israel. El Estado de Israel no es ni más ni menos que hijo del colonialismo británico en Oriente Medio. Israel no, prácticamente podemos decir que desde que son expulsados de su tierra por el emperador Tito, prácticamente no habían dominado, no habían ejercido un control sobre esas tierras. A partir de la declaración Balfour realizada por Gran Bretaña, Israel se va a acomodar con judíos provenientes de todo el mundo, con lo que esto va a suponer una colisión absoluta con las poblaciones autóctonas del lugar, ni más ni menos que lo que ha ocurrido en numerosos casos, como no hay que olvidarlo, ocurrió cuando los españoles llegamos a América, o cuando un poco más arriba los ingleses y los anglosajones en general exterminaron a todas las tribus indias autóctonas de la zona norte de América. Al hilo de todas estas consideraciones, pues hago también una referencia al doble rasero moral con el que tratamos unas situaciones y otras. Y pongo un ejemplo en Occidente, un gigante con pies de barro, que es muy llamativo. Es el ejemplo, creo recordar, se llama Palchnik, que fue el abanderado de Israel en la ceremonia de los Juegos Olímpicos. Bien, este señor, con una gran simpatía, se dedicaba a firmar los proyectiles, algunos de los proyectiles, y fotografiarse, de hecho es accesible en internet, con ellos mandando sus buenos saludos a la terriblemente asediada y asesinada población de Gaza. Bien, este fue el abanderado de Israel y paseó su bandera con los barquitos por el Sena, mientras, por otro lado, el Comité Olímpico Internacional prohibía a Rusia y a Bielorrusia, llamando la atención sobre el hecho de que Bielorrusia no ha atacado a nadie, les prohibía competir con su bandera, competir en equipo, y prácticamente convirtió y convierte a los deportistas rusos y bielorrusos en traidores a sus patrias para poder competir, pues no pueden hacer declaraciones a favor de su ejército, de su patria, etcétera, etcétera, etcétera. En el tercer apartado del libro, voy a intentar ser rápido para no cansar demasiado, hablo de nuestra crisis económica. Ayer hablaba con un amigo, un hermano, que vive en Francia, es medio español, medio francés, y hablábamos de la cantidad de dinero que ganábamos cada uno, él más que yo,
y cómo realmente no llegamos a final de mes. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? Realmente hago un análisis de cómo nuestras sociedades, nuestros dirigentes occidentales están trasladando una deuda extraordinaria de nuestros estados, la están trasladando realmente con tintes inflacionarios a nuestros bolsillos, como realmente se está absolutamente sacando de la sociedad a los jóvenes que no pueden ni van a poder acceder, salvo un pequeño grupo privilegiado, a siquiera tener una vivienda, y tendrán que compartir piso con amigos, con familiares, padres, etcétera, sin tener ninguna esperanza de futuro. ¿Por qué ocurre esto? De todo esto se habló en el apartado dedicado a la crisis económica, en el que también llamo la atención sobre una anécdota, y es datos fidedignos de cómo los productos interiores brutos de muchos países europeos, entre ellos España, aumentaron desde el momento en que se ha considerado como producto nacional pues temas tan discutibles como la prostitución o las drogas, y como en muchos de estos países aumentó prácticamente en 1,5% el Producto Interior Bruto, evidentemente falseando unas cifras probablemente para que estemos tranquilos y no discutamos. En el apartado dedicado a la crisis política hablo de cómo nuestras élites dirigentes se han degradado absolutamente. Por poner un ejemplo reciente, me gustaría comentar que creo que se llama Merz, porque como van cambiándose ellos, el canciller alemán que estuvo en el despacho Oval con el Pato Donald y que realmente hizo un alarde de indignidad como presidente de una nación como ha sido Alemania, un alarde de indignidad cuando el presidente norteamericano presumía delante de él de haber comenzado la demolición del Nord Stream, el gasoducto con el que Alemania y Europa, por ende, accedía a las energías buenas, bonitas y baratas que nos venían de Rusia, y que en cambio ahora pues tiene que comprarlo a través de terceros países en forma de gas licuado, etcétera, y realmente como esta economía alemana, gracias a la voladura del Nord Stream, que ya demostró el periodista Seymour Hersh que fue la CIA, y que es algo evidente, se llegó a decir que Rusia, como Juan Palomo, el mismo que lo había construido, lo había destruido a sí mismo, o incluso que 4 ucranianos borrachos se ve que cogieron su escafandra, bajaron y volaron el Nord Stream. Vale, bueno, eso no se lo ha querido nadie, que tenga 2 dedos de frente. Y es un buen ejemplo a mí realmente este señor, porque encima luego dijo que el final de la guerra había sido la liberación del pueblo alemán de los nazis, como si los nazis hubieran venido en un ovni, el pintor austríaco hubiera aterrizado ahí en una nave nodriza y los alemanes estuvieran absolutamente poseídos por esos marcianos de V que llevaban la esvástica. Bueno, realmente él hizo unas declaraciones ahí con el señor Trump, y unas declaraciones que me recordaron figuradamente a esos bufones de la Edad Media que se acurrucaban a los pies de su señor para que éste los depositara sobre sus espaldas. También hablo en estos temas de la crisis política, pues de la crisis profunda que vive el mundo anglosajón, mundo pues que en su momento realmente convivió con las ideas de ser un pueblo elegido, y que se ve ahora en una crisis económica, de valores, incluso de identidad nacional, que no anuncia nada bueno para el ex imperio británico. Otro tema que creo que puede ser de interés es la crisis militar. Bien, precisamente el conflicto ruso-ucraniano ha demostrado, pues sin ir más lejos, que ahora mismo Rusia fabrica más proyectiles que toda la OTAN juntos.
que ha ocurrido, esa deslocalización de empresas con la que decía el Pato Donald que venía a combatir para volver a industrializar Estados Unidos, cómo se ve la potencia hegemónica se ve en manos de su complejo militar industrial, y hablo en el libro de pruebas de cómo los generales pasan del servicio a la nación al servicio a empresas como Boeing, todas estas empresas que realmente nos hace preguntarnos si las guerras que está entablando Estados Unidos son un medio para alcanzar sus fines geoestratégicos, como los ha tenido siempre, económicos, por supuesto, o realmente son un fin en sí mismas, como ya advirtió Eisenhower, el presidente norteamericano, cuando se despedía de su mandato, y advirtió de los riesgos de que el complejo militar estadounidense pudiera llegar a dominar las voluntades de los dirigentes del país norteamericano. También en este apartado de la crisis militar analizo cómo realmente estos dirigentes, el señor Macron, Steinmeier, el inglés, etcétera, bueno, que van cambiando, pero realmente mantienen las mismas políticas de apoyo y de mandar armas y guerra y prepararnos para la guerra, y realmente me pregunto si nuestras poblaciones están dispuestas a ir a la guerra. Y para ello pues hago un análisis de una tarde saliendo de marcha, lo que siempre me ha gustado mucho por aquí, por Alicante, y observando a las personas con las que me rozo, despedidas de soltero, despedidas de soltera, consumo de drogas, consumo de alcohol, etcétera, si todos nosotros estaríamos dispuestos a recibir una bolsa negra con un cadáver de nuestro hermano, el nuestro mismo o de nuestros familiares. Otra de los puntos en los que realmente creo que nuestro mundo está tocando a su fin es algo muy elemental. Es el hecho, yo el primero, de que no tenemos hijos. Esto se está afrontando porque también ocurre que tiene un auténtico problema demográfico en Rusia y en China. Pero se está afrontando con políticas que potencian a las madres, que ayudan desde todos los planos económico, fiscal, para que tengan hijos, porque realmente sin niños no hay futuro, sin jóvenes no hay futuro. Analizo aquí también el hecho de que el envejecimiento de la población, entre otras cosas, ahora cuando la generación del baby boom nos vamos jubilando, ¿cómo se nos va a pagar? ¿Cómo vamos a tener una sociedad en la que sin jóvenes se va a tener que pagar las pensiones de viejos que cada vez llegamos a ser más mayores con vida? Otro de los temas que yo creo que forma parte de la misma crisis política, ideológica, moral, es lo que me refiero en el libro a la opinión pública. Aquí solo voy a hacer un ejemplo, una referencia a otro de los vídeos que realicé. Me molesté en buscar noticias sobre la cantidad de enfermedades en periódicos, portales digitales, de todo el espectro político, desde la derecha a la izquierda, y me entretuve en saber la cantidad de cánceres que había padecido el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Bueno, pues conforme a la prensa que nos llega oficial, pues este señor ha tenido cáncer en la sangre, cáncer en los huesos, cáncer de riñón, cáncer de pulmones, se ha muerto prácticamente, Parkinson, etcétera. Bien, todo esto realmente son noticias no de ayer, sino del comienzo de la guerra de Ucrania allá por 2022. Bien, pues parece que el señor Putin o es un superhombre, vemos esas imágenes aquellas en su caballo, o es un superhombre o realmente era absolutamente falso. Bien, pues analizo cómo se manejan esos medios de comunicación desde sus consejos de administración para manipularnos, para llevarnos a su terreno. Analizo también la posible influencia que a lo que Manuel Todd, uno de los autores en los que me he apoyado más para mis argumentaciones,
lo que llamaba Oswald Spengler el terror cósmico, que es el miedo a morir. Es algo que realmente creo que puede explicar gran parte de nuestras miserias, de nuestros problemas, y esto es un tema un poco más de reflexión moral y espiritual sobre este tema. También analizo, pues por ejemplo, los cambios que hemos podido apreciar en la educación de nuestros niños. Y pongo para ello el ejemplo personal, lógicamente, porque es lo que viví yo. Yo estudié en el Colegio de los Franciscanos de Alicante, a los que saludo a mis compañeros, que el sábado tendré la oportunidad de disfrutar de una comida con ellos. Y hablaba de cómo eran nuestros libros, sin ir más lejos, de literatura, de lenguaje, y cómo son los de los niños de ahora. Pues yo les comentaba, yo estudié, supe quién era Kafka, supe quién era Juan Ramón Jiménez, Calderón de la Barca, Lope de Vega, Shakespeare, inmensa cantidad de escritores, Cervantes, todo. Realmente yo he sabido de ellos, no por leerme sus libros, que no voy a presumir de ello porque es mentira, pero he aprendido por esos extractos que se ponían en el libro de lenguaje que teníamos. Supe y he tenido inquietudes acerca de ellos gracias a esa educación que recibí. Claro, mi planteamiento es por qué se ha vaciado de contenido esta educación en nuestros niños. Mi tesis es que se ha vaciado, porque realmente lo que quieren nuestras dirigentes es cerebros huecos. Es decir, si tú tienes inquietudes políticas, ideológicas, morales, de todo tipo, es más difícil que estas noticias absolutamente falsarias que se nos envían desde los medios de comunicación, es prácticamente imposible que puedan erosionar tus convicciones morales e ideológicas. Sin embargo, si tienes un cerebro vacío de filosofía, de historia, de relaciones políticas, del mismo lenguaje corrompido que tenemos ahora, pues es más fácil llenarlo ¿con qué? Pues lo llenamos con pantallas, con violencia, con sexo gratuito, avanzando la edad del despertar sexual de nuestros jóvenes para realmente encontrarlo luego perdido en un mar difuso de sexualidad confusa. Y este es el planteamiento que hago. Bien, finalmente, en el libro, que espero que puedas leer, pues hago una comparación general entre nuestra decadencia, esta decadencia sobre la que he disertado, y la decadencia y el ocaso de los últimos siglos del Imperio Romano. Momentos en los que tuvo una crisis económica profunda, pero tuvo también una crisis de ideales, una crisis espiritual y una crisis cultural profunda que fue llevando al abismo a una cultura milenaria como la romana. Bien, para terminar hoy, recordar que en Libros Indie se puede encontrar en el apartado de novedades mi libro Occidente, un gigante con pies de barro, y hacer un agradecimiento especial al coronel Pedro Baños. Voy a hacer un agradecimiento especial no ya por su enorme cantidad de conocimiento, su independencia, su defensa de nuestra patria, de España, ante ataques de todo tipo, incluso físicos, que ha tenido, pero voy a hacerle una muestra de agradecimiento especial sencillamente porque esta mañana le he mandado un tuit ofreciéndole mi libro y no ha tardado ni media hora en contestarme de una forma extraordinariamente amable, cercana y cariñosa, que se lo mande, que me va a dar su apartado de correos y que se lo mande. Bien, esta persona, que es una celebridad con un bagaje vital enorme, coronel de infantería del ejército español, experto en geopolítica, etcétera, etcétera, un pelagatos como yo le manda un tuit y a la media hora responde con una amabilidad extraordinaria diciendo, bien, esto creo que dice mucho de él y dice mucho también de otros que, siendo unos auténticos pelagatos como yo, realmente no se dignarían ni a leer un tuit ni mío ni de absolutamente nadie. Bueno, hasta aquí el resumen y a partir de ahora iré haciendo
otros en concreto sobre cada uno de los capítulos para presentaros mi libro que muchos amigos ya me han pedido que se los dé dedicados. He pedido unos cuantos a la editorial Indie para poder entregarlos en mano y dedicarlos. Y bueno, agradeceros a cualquiera que se siente delante del ordenador o de la tele para verme y despedirme hasta la próxima, que será antes de las últimas veces, porque me he dedicado, estoy escribiendo otro libro sobre la Segunda República Española y realmente pues he dejado un poco de lado estos vídeos que espero volver a editar muy pronto. Hasta pronto, amigos.